Ser Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Me ha dado recuerdo, Roberto. Dale un abrazo a Nieves. Digo, dárselo físicamente. Hoy no puedo porque no nos vemos, pero te lo transmito. Te lo transmito de su parte. Recibido, lo he estado escuchando. Qué alegría escucharlo otra vez por aquí. Pues sí, y que encima solo tenga un resfriado. Efectivamente. Oye, hoy para iniciar la semana, que lo sepan los oyentes también, me temo que vamos a jugar un poco a los equívocos. A ver cómo digo eso yo. Si yo digo que vamos a hablar de una erección, no, hombre, ¿sí? Vamos a hablar de qué pensamos todos y todas. Pues es lo único pensamos posible. en eso que contaba Benjamín del libro de Santi Balmes, ¿no? Uh-huh. En lo que hablaba Celia Blanco Contigo Dentro. Pensamos en eso, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues sí, no, la cosa no va exactamente por ahí, sobre todo porque lo que tuvo una erección tal día como hoy hace 185 años, medía 22 metros. Bueno, pesaba 230 toneladas y era de piedra. Bueno, es de piedra, porque ahí sigue. Sí. Es un obelisco. Que los obeliscos también ¿cómo se dice eso? ¿Se ereccionan? A mí no me mires. Con obeliscos, a mí no me mires. Sí. A ver, yo creo que además lo de hoy lo podríamos titular algo así como Obeliscos por el mundo. Pero la verdad es que he preferido titularlo Tráeme un obelisco, cariño, porque cuentan que eso es lo que más o menos le dijo Josefina a su marido, Napoleón Bonaparte, cuando se fue a invadir Egipto. Eso es lo que recoge la anécdota, que Josefina le dijo, si vas a Tebas, envíame un obelisco. Como cuando vas a Andorra y alguien te pide tabaco, ¿no? Sí. Y dice, pues tráeme un obelisco. Bueno, si esto es o no cierto, bueno, no lo sabemos, es simplemente una anécdota, ¿no? Pero desde luego Napoleón debió llevarle a su mujer como mucho un escarabajo de esos que te compras, azulitos que te compras en el Cairo, pues para que se hiciera un colgante, porque su expedición militar fue un completo fracaso y salió de Egipto a toda leche. Eso sí, la expedición científica fue un exitazo, fue una maravilla, ¿no? Así que lo del obelisco no fue posible con Napoleón, pero sí después. El 25 de octubre de 1836, ante el pasmo de los parisinos, se elevaba en la Plaza de la Concordia de París esa inmensa aguja de piedra de 230 toneladas, 22 metros de altura, que has mencionado, ¿no? Todo el mundo que ha ido a París ha tenido que verlo. Sí. Primero porque es enorme, ¿no? Y además porque en París te tienes que hacer una foto en el Trocadero con la Torre Eiffel al fondo, en las escaleras del Sacré-Cœur, frente a Notre Dame, junto a la pirámide del Louvre, en la Plaza de la Concordia con el obelisco y en la tumba pintarrajeada de Jim Morrison en el cementerio Père Lachaise. Si tú no castigas a los amigos en el WhatsApp con estas fotos, tú no has estado en París. Sí. A lo que vamos es a saber qué hace un obelisco como tú en una plaza como esa y a entender por qué hubo un momento en que había más obeliscos fuera que dentro de Egipto. Elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Por si alguien piensa que es Tom Waits el que canta, no, es CJ Pop, pero bueno, no está mal. Oye, empecemos por el de París. ¿Cómo lo consiguieron? Porque robarlo es difícil. Quiero decir, 22 metros de piedra no la sacas por ahí disimulando. No lo robaron. Fue un regalo. Fue un regalo, aunque según se mire no deja de ser un robo, porque el mandamás de un país no puede decidir por su cuenta regalar patrimonio de su país, no estamos como siempre. Es patrimonio nacional, no patrimonio del rey o del sultán o del gobernante de turno. Las joyas artísticas e históricas del país pues son del país. El obelisco que ahora luce en París fue un regalo del gobernador de Egipto, Muhammad Ali, no confundirlo con el otro Muhammad Ali. Sí, Cassius Clay, sí. Sí. Bueno, este se llamaba así. Bueno, pues fue un regalo de Muhammad Ali a Francia. Ya sé que todo esto del trapicheo de piezas tiene su contexto, lo sabemos todos, porque la protección que se aplica ahora no se aplicaba antes, ¿no? El arte que se sacaba de otros países era, bueno, pues podía ser o botín de guerra, o trapicheos diplomáticos, a veces
también es cierto que había interés científico, o también puede que, bueno, pues has inaugurado un museo y quieras rellenarlo con lo de los demás porque tú no tienes un mojón que guardar, ¿no?, en las vitrinas. El mundo llevaba y lleva birlándole obeliscos a los egipcios desde hace 2600 años. Pues tenían muchos, es verdad, ¿no? Pasaba por Tebas el asirio Asurbanipal y se llevaba a su pueblo 2 obeliscos. Pasaban los emperadores romanos y decían ese y ese, venga, para Roma. Y cuando no se los llevaban a la fuerza, bueno, pues ahí estaba un gobernante que lo ofrecía como regalito. Ese fue el caso del obelisco que ahora luce en París. Muhammad Ali les dijo a las 2 grandes potencias europeas con las que estaba a partir un piñón, se llevaba estupendamente con ellas, a Francia e Inglaterra les dijo, oye, ¿queréis un obelisco? Cada una, que tengo muchos, ¿no? Pues, y Gran Bretaña dijo, uy, no, quita. Muchas gracias, menudo embolado mover eso, ¿no? Pero Francia dijo que por supuesto que sí. Sobre todo porque presionó para que Francia aceptara un conocido nuestro, Paquito Champollion. Sí. François, como no, el genio, el filólogo que descifró la escritura jeroglífica. Sí. Exactamente. Bueno, pues Champollion era conservador de las colecciones egipcias del Louvre en aquella época, y cuando se enteró del ofrecimiento egipcio dijo, ese obelisco, vamos, a nuestra buchaca, pero ya. ¿Dónde estaba este obelisco concretamente? ¿Y cómo lo trasladaron, por cierto? Sí, que esa fue tremenda. Pues el obelisco que ahora está en París estuvo durante 3000 años en Luxor, Luxor, a la entrada del templo de Amón que ordenó construir Ramsés II, era el faraón constructor. Este era como el pocero, este puso a hacer como loco. Este no paraba de hacer templo y venga templo. Por favor. Bueno, había 2 obeliscos flanqueando la entrada de ese templo, y Champollion pasó por allí a elegir y dijo, quiero ese que está niquelado, eligió el mejor. El gobernador Muhammad Ali en realidad no había ofrecido esos obeliscos a Gran Bretaña y a Francia. Él había ofrecido otros 2 más pequeños que estaban en Alejandría y que además eran más fáciles de trasladar porque estaban, pues eso, ahí a orillas del Mediterráneo, ¿no? Pero cuando Champollion pasó en un viaje organizado por allí, después del ofrecimiento por Egipto, y vio los 2 de Luxor, dijo, mira, claro, que si le quedaba tiempo ya volvería por los de Alejandría, que también los quería, pero que se llevaba ya uno de esos de Ramsés, ¿no? Este hombre era ansia viva con los obeliscos. Además, decía que le tenían que estar muy agradecidos los egipcios y que no le podían negar nada, porque si no llega a ser por él, tenía razón, todavía estarían intentando entender qué quería decir un antiguo cuando pintaba un ojo, una pluma y una garrota, ¿no? Pero claro, una vez elegido el pedrolo que quiso Champollion, ahora vas y te lo llevas, que esto claro, es lo que echó para atrás. Claro, esto lo he hecho para atrás a los británicos. Qué trabajadera sería el tumbar el obelisco en Luxor, trasladarlo por el Nilo, luego llevarlo por el Mediterráneo, pasar el estrecho, subir por el Atlántico, remontar el Sena y volverlo a erigir sin que se le rompiera, que el ingeniero que lo hizo entró de cabeza en los libros de historia. Jean-Baptiste Apollinaire Levat se llamaba, el genio, un tipo estupendo. Y si alguien pasa por el cementerio Père Lachaise de París, además de ser la tumba pintarrajeada de Joy Morrison, se dará de bruces con un gran obelisco en una tumba. Esa es la tumba del ingeniero Levat. Y el otro obelisco del cementerio está en la tumba de Paquito Champollion. Bueno, llega el momento de la verdad, el momento de la gran pregunta. ¿Cómo fue la maniobra de la erección? Impresionante, me imagino. Claro. Pero se la llamó así, ¿no? Es que se llamó así, se llamó por la ceremonia de erección, ¿no? Es la erección francesa más espectacular que se recuerda. Y no francesa. y no francesa, no ha habido otra erección como esa en el mundo. Todo el periplo del obelisco desde Luxor a París se llevó 2 años y medio de trabajos. Y puesto que aquello había costado un dineral, al menos la inauguración tenía que estar a la altura, ¿no? Por eso aquel 25 de octubre, el día de la erección del obelisco, abarrotaban la Plaza de la Concordia decenas de miles de parisinos. La plaza estaba, como decía el dúo Sacapunta, abarrotada. Sí. Y aquellas 200 y pico toneladas se levantaron a pulso. A pulso. Durante meses estuvo construyendo un dispositivo de madera complejísimo, muy muy complicado. Hay fotos por ahí que quien quiera pues merece la pena verlas, es muy curioso. Y el día que hubo que levantar aquello,
420 tíos, militares todos, además vestidos de domingo, porque aquello era una gala, se repartieron en 10 cabestrantes, o cabrestantes, que se dice de dos maneras, unos tornos estos gigantescos donde los tíos empujan para recoger una cuerda. Esa cuerda iba levantando el obelisco, ¿no? Todo esto con mucho ambientillo que puso no solo el público, sino también una orquesta. En 2 horas y pico, mientras sonaba una cosa que vamos a oír, el obelisco estaba tieso y en su sitio sobre su pedestal. Lo habían levantado siguiendo el ritmo de esta ópera. ¿Qué es esto que suena, Nieves? Es una ópera de un compositor checo que no sé pronunciar, pero es una adaptación de la flauta mágica de Mozart y se llama Los misterios de Isis y era muy apropiada para la erección de un obelisco, ¿no? La instalación de aquel pingurucho fue la verdad un espectáculo en la ciudad. Me imagino. Y por cierto, el pedestal sobre el que lo pusieron no era el original, ¿eh? No se atrevieron a poner el original porque en sus caras estaban grabados varios babuinos. Los babuinos son esos monos que salen mucho en los documentales de la 2. Sí, bueno, pues estaban los babuinos con las patas delanteras levantadas como adorando al sol y a los finolis parisinos les parecía que esas eran posturas muy impúdicas, ¿no? Porque estaban desnudos. Claro, es que es como suelen ir los babuinos por la vida, desnudos. Sí. Bueno, pues el pedestal que sostiene el obelisco de París es nuevo, es de granito. Dentro metieron una cápsula del tiempo con monedas romanas, francesas y de la época de Ptolomeo. Oye, y lo de elegir la Plaza de la Concordia, no sé si tuvo alguna razón, porque esa es la famosa plaza donde en su tiempo estuvo la guillotina, vamos, que echaba humo directamente. Sí, fue por eso, es que fue por eso precisamente, ¿no? Por lo que ocurrió en esa plaza. He dicho que el obelisco tardó 2 años y medio desde que lo desmontaron en la entrada del templo y el traslado hasta París, pero es que cuando llegó no tenían claro dónde colocarlo, se tiró otros 2 años y medio ahí puesto en un lado diciendo ¿qué hacemos con esto, no? Porque mucha ilusión con el obelisco, mucho insistir Champollion en que él quería un obelisco, pero Champollion se murió y aquello se convirtió en un pongo. Esto como cuando te compras algo exótico en el Serengeti, una gran jirafa de madera. Una jirafa, por ejemplo. Sí. Y cuando llegas a tu piso de Valladolid, dice, ¿dónde pongo yo ahora la jirafa? Pues la jirafa está desubicada, descontextualizada la pobre, ¿no? Y ahí fue cuando el rey de Francia, Luis Felipe I, dijo, vamos a lavar la imagen de la plaza, porque allí rodaron casi 1.200 cabezas. Así que ponemos el pongo y que ahora hablen de nosotros por el obelisco y no por la guillotina. Pues nada, Nieves, mañana más y mejor, que será difícil. No, sí. Cuídate Siempre mucho. Se puede mejorar y no pifiarla. Bueno, venga, muchas gracias, un beso. muchas gracias. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.